El peso del silencio. Para el mundo exterior, Alejandro y Sofía tenían el matrimonio perfecto. Sin embargo, detrás de las puertas de su elegante casa, Alejandro vivía un infierno silencioso que le consumía el alma. Él lo sabía todo. Sabía que su esposa, la mujer que le juraba amor eterno cada mañana, se estaba acostando con Marcos, el sobrino de ella. La primera vez que Alejandro los vio fue por accidente, a través de la ventana de la casa de huéspedes. Pensó que el dolor lo mataría en ese mismo instante. Pero en lugar de confrontarlos, se quedó paralizado. Cuando intentó insinuar algo días después, Sofía se ofendió profundamente. Se rasgó las vestiduras, negando cualquier cosa inapropiada y defendiendo a Marcos a capa y espada. «Es mi sobrino, Alejandro. ¿Qué mente tan sucia tienes? Él solo necesita apoyo», le había gritado, llorando con una indignación que casi parecía real. Paradójicamente, Alejandro sabía que Sofía lo amaba a él de una forma retorcida. Ella no quería destruir su hogar, solo quería mantener su oscuro secreto. El peso del silencio, pero lo que Sofía ignoraba era que su mayor enemigo no era la intuición de su esposo, sino la arrogancia de su propio amante. Marcos disfrutaba el juego del engaño más que la propia Sofía. Al poco tiempo de que Alejandro descubriera la verdad, su teléfono comenzó a recibir mensajes de números desconocidos. Eran de Marcos. El joven, embriagado por el poder y la morbosidad, le enviaba capturas de pantalla de los chats íntimos con Sofía. Alejandro leía, con un nudo en la garganta, todas las cosas indecentes que su esposa le escribía. Marcos le mandaba fotos sugerentes que ella le enviaba, audios comprometedores y hasta detalles exactos de los hoteles donde se veían. «Mira lo que hace la mujer que te dice, te amo, por las noches», rezaba el último mensaje que Marcos le había enviado. Alejandro llegó a su límite. Ya no había lágrimas, solo una fría y calculada resignación. Contactó a su abogado y redactó los papeles del divorcio. Lo dejaría todo arreglado para que la separación fuera definitiva e irrevocable. La tarde del jueves, Alejandro esperó a Sofía en la sala. Tenía la carpeta con los documentos sobre la mesa de cristal y un bolígrafo al lado. Sofía entró apresurada, dejando las llaves en la entrada. Llevaba ese brillo en los ojos que Alejandro había aprendido a reconocer, el brillo de la anticipación. «Hola, mi amor», dijo ella, acercándose para darle un beso rápido en la mejilla. «Tengo un poco de prisa, voy a darme una ducha». «Sofía, siéntate un momento. Necesito que hablemos y que firmes algo», dijo Alejandro, con un tono neutro pero firme. Ella suspiró con fastidio, mirando su reloj. «Alejandro, estoy apurada. ¿No puede ser después?» «No. Es importante. Sofía, estos son los papeles del DIV». Justo en el instante en que él pronunciaba la palabra, el teléfono de Sofía, que estaba en su mano, comenzó a vibrar con insistencia. La pantalla se iluminó. Alejandro alcanzó a leer el nombre, Marquitos. El corazón de Sofía dio un vuelco. Sabía perfectamente para qué llamaba a su sobrino. Habían acordado verse en menos de una hora en su lugar de siempre para estar juntos. La adrenalina de la infidelidad y la urgencia por contestar nublaron por completo sus sentidos. No escuchó absolutamente nada de lo que Alejandro acababa de decirle. Su mente ya estaba en la cama del hotel con Marcos. «Alejandro, de verdad, no tengo tiempo para leer contratos del seguro o lo que sea esto ahora mismo», dijo ella, desesperada por deslizar el dedo en la pantalla y contestar la llamada. «Te estoy diciendo de qué se trata, Sofía». «Es para», intentó repetir él. «Sí, mi amor. Confío en ti, siempre haces lo mejor para la casa», lo interrumpió ella, agarrando el bolígrafo con brusquedad. Sin siquiera bajar la mirada para leer el encabezado que decía claramente acuerdo de divorcio por mutuo consentimiento, Sofía estampó su firma en las 2 páginas marcadas con una cruz. Tiró el bolígrafo sobre la mesa, contestó el teléfono y se dio la vuelta inmediatamente. «Hola, Marcos». «Sí, ya voy saliendo, no te preocupes», dijo ella, caminando hacia las escaleras, dejando a Alejandro solo en la sala. Alejandro miró los papeles firmados. Una mezcla de alivio y tristeza infinita lo invadió. Ella acababa de destruir su matrimonio con su propia firma, motivada por la urgencia de ir a revolcarse con su sobrino, sin tener la menor idea de lo que acababa de hacer. Las horas que Sofía pasó en la habitación del hotel con Marcos transcurrieron en la misma bruma de pasión furtiva y adrenalina de siempre. Marcos, con una sonrisa cínica que ella interpretaba como deseo, jugaba con su cabello mientras le preguntaba casualmente: «¿Y mi tío? ¿Qué estaba haciendo cuando saliste?» Sofía, ciegamente enamorada de la aventura,
Solo rió y respondió: cosas aburridas de la casa. Me hizo firmar unos papeles del seguro, ya sabes cómo es de cuadriculado. Marcos soltó una carcajada profunda, una risa que a Sofía le pareció encantadora, pero que en realidad escondía la burla más cruel. Cuando Sofía regresó a su casa ya había caído la noche. Esperaba encontrar a Alejandro en el estudio, leyendo o viendo la televisión, como era su costumbre. Sin embargo, la casa estaba envuelta en un silencio sepulcral. «¿Alejandro?», llamó, dejando su bolso en la entrada. «Ya llegué, mi amor». Nadie respondió. Sofía caminó hacia la habitación principal y, al encender la luz, el corazón se le detuvo por un segundo. Los armarios de Alejandro estaban abiertos de par en par y completamente vacíos. No quedaban sus zapatos, ni sus maletas, ni sus objetos personales. Confundida y con un creciente nudo en el estómago, bajó corriendo a la sala. Fue entonces cuando vio sobre la mesa de cristal, exactamente en el mismo lugar donde horas antes había firmado deprisa, una gruesa carpeta de Manila con su nombre escrito con la inconfundible caligrafía de su esposo. Con las manos temblorosas, Sofía abrió la carpeta. Lo primero que encontró fue una copia certificada del documento que había firmado. Esta vez, sin la prisa de una llamada clandestina, leyó el título en letras grandes y en negrita: Acuerdo de divorcio por mutuo consentimiento y división de bienes. El aire abandonó sus pulmones. Había renunciado a su matrimonio, a la casa y a gran parte de los bienes, todo con su propio puño y letra. Pero el horror apenas comenzaba. Debajo de los documentos legales había docenas de hojas impresas a color. Sofía comenzó a pasarlas una por una, y con cada página, sentía que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Eran capturas de pantalla, conversaciones de WhatsApp, fechas, horas, detalles explícitos. Eran sus fotos enviadas desde el baño del hotel, los audios transcritos donde ella se burlaba de Alejandro. Todo estaba allí. Y lo más desgarrador no era que Alejandro lo supiera, sino ver quién se lo había enviado. En la parte superior de cada captura aparecía claramente el número de Marcos enviando los mensajes a Alejandro, acompañados de textos como: «Mira cómo tu mujercita ruega por verme hoy», o «para que veas lo que hace mientras tú trabajas». Al final de las pruebas, había una breve nota escrita a mano por Alejandro. «El amor se basa en la confianza, y tú la destruiste hace mucho tiempo. Sabía la verdad desde hace meses. No te dejé de inmediato porque esperaba que, en algún momento, tuvieras la decencia de detenerte o de ser honesta. Pero tu amante, a quien tanto protegías, se encargó de mostrarme cada detalle de su traición para burlarse de mí. Él nunca te amó, Sofía. Solo le gustaba el juego de humillarme usándote a ti. Hoy, con esa llamada, me demostraste que tu prioridad siempre fue él. Por eso te dejé firmar tu propia salida de mi vida. No me busques. Mi abogado se comunicará contigo para que desalojes la propiedad la próxima semana». Sofía cayó de rodillas sobre la alfombra, dejando caer las hojas a su alrededor. Tomó su teléfono, llorando desesperadamente, y marcó el número de Marcos. «¿Qué pasó, tía? ¿Ya me extrañas?», contestó él, con tono burlón. «Me enviaste al matadero», gritó ella, con la voz rota. «Le mandaste todo a Alejandro. Me hizo firmar el divorcio y se fue. Lo he perdido todo, Marcos, por tu culpa». Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de una risa fría y distante. «Uy, Sofía, el tío por fin tuvo pantalones. Ya me estaba aburriendo de que no hiciera nada con todas las fotos que le mandaba. Bueno, fue divertido mientras duró. Te dejo, voy a salir con unos amigos. Suerte con la mudanza». Marcos colgó. Sofía se quedó sola en medio de la enorme y vacía sala, rodeada por las pruebas de su propia ruina. Había perdido al esposo que realmente la amaba, traicionada por el amante que solo la utilizó como un trofeo en un juego enfermizo. Su propio engaño y su ceguera la habían dejado sin nada, firmando su sentencia con una pluma apresurada para correr hacia su propia destrucción. Las semanas que siguieron al divorcio fueron un descenso en picada hacia la desesperación para Sofía. Mudada a un apartamento pequeño, gris y sin vida, lo único que podía costear tras renunciar a todo en aquel fatídico acuerdo, los días se le hacían eternos. Marcos, como era de esperarse, la había bloqueado de todas las redes sociales y su teléfono al día siguiente de la mudanza. El morbo del engaño había terminado para él, y con ello, su interés en ella. Sola, rodeada de cajas a medio desempacar y con el peso aplastante de su propia culpa atormentándola cada noche, Sofía llegó a una conclusión dictada por el pánico. Tenía que recuperar a Alejandro. Él la había amado con una devoción inquebrantable.
Un amor así no podía desaparecer de la noche a la mañana, se decía a sí misma, aferrándose a una frágil y delirante esperanza. Pasó días insistiendo, llamando a antiguos conocidos y humillándose, hasta que un excolega de su esposo, sintiendo lástima por su estado, le reveló que Alejandro solía desayunar todos los domingos en un pintoresco café cerca de su nueva residencia. La mañana del domingo, Sofía se preparó con esmero. Se puso el vestido azul que a Alejandro tanto le gustaba, se maquilló para ocultar las ojeras de las semanas sin dormir, y ensayó su discurso de arrepentimiento 1000 veces frente al espejo. Iba dispuesta a arrodillarse, a suplicar, a aceptar cualquier humillación con tal de volver a la seguridad y al amor verdadero que había tirado a la basura por una aventura barata. Al llegar al café, se mantuvo a unos metros de la terraza exterior, buscando con desesperación ese rostro familiar entre las mesas. Y entonces, lo vio. Alejandro estaba sentado bajo la sombra de una sombrilla blanca. Sin embargo, no era el hombre tenso, demacrado y de mirada triste que ella recordaba de sus últimos meses juntos. Lucía rejuvenecido, radiante. Su postura era relajada y reía con una soltura que a Sofía le provocó un dolor físico en el pecho. Se dio cuenta, con amargura, de que hacía años que no lo veía sonreír de esa manera. El aire abandonó por completo sus pulmones cuando vio el motivo de esa risa. Frente a él había una mujer de aspecto sereno, de sonrisa cálida y ojos amables. Mientras hablaban, la mujer se inclinó sobre la mesa y, con una naturalidad que denotaba una intimidad profunda y sana, acarició la mejilla de Alejandro. Él cerró los ojos un instante, disfrutando el tacto con una paz absoluta, y luego tomó la mano de la mujer, entrelazando sus dedos con los de ella antes de besarle los nudillos con infinita ternura. Sofía retrocedió torpemente, chocando contra el poste de luz de la acera. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies para tragarla. Todo el discurso de disculpas, todas las promesas de cambio que llevaba en la garganta, se convirtieron en cenizas. En ese preciso instante, Alejandro levantó la vista casualmente hacia la calle y sus ojos se cruzaron con los de Sofía. El corazón de ella dio un vuelco, esperando ver rencor, dolor, o al menos la sorpresa de verla allí. Pero lo que encontró fue 1000 veces más devastador: indiferencia. No hubo odio en la mirada de Alejandro. La miró por apenas 2 segundos, exactamente de la misma forma en que se mira a un transeúnte desconocido pasar por la calle, y sin que su sonrisa se borrara ni un milímetro, volvió a girar el rostro para prestarle toda su atención a la mujer que tenía enfrente, sumergiéndose de nuevo en su conversación. Esa mirada vacía fue la estocada final. Alejandro no la odiaba, Alejandro simplemente la había superado. Ya no existía en su corazón. Sofía se dio la vuelta y comenzó a caminar sin rumbo fijo por la avenida. Las piernas le fallaron y las lágrimas comenzaron a brotar con tal violencia que le nublaron por completo la vista. Terminó cayendo de rodillas en el borde de una jardinera solitaria, abrazándose a sí misma mientras sollozaba de forma incontrolable, ahogándose en su propio llanto. Había ido a buscar los restos de su matrimonio para intentar reconstruirlo, pero en su lugar, se estrelló contra la certeza innegable de que él había sanado, de que era feliz, y de que ella se había condenado a vivir para siempre en las ruinas que ella misma había provocado.